Sí, las ITVs, las inspecciones técnicas vehiculares, sirven para hacer un control de los vehículos durante la vida útil. Tradicionalmente las ITVs han estado enfocadas a seguridad vial. Es relativamente reciente cuando se empezó a controlar la parte de las emisiones en los vehículos. Las ITVs en España hacen un buen trabajo. ¿Cuál es el problema? Pues cómo están diseñados los protocolos en la ITV. Actualmente, si un vehículo es gasolina, solo se miden las emisiones de monóxido de carbono y ya está. Y en el caso de que sea diésel, las partículas, además las partículas más grandes, ya está. No se mide, por ejemplo, en ningún vehículo los óxidos de nitrógeno. Hablabas del famoso Dieselgate, pues los óxidos de nitrógeno es el contaminante principal del transporte rodado de los vehículos. Pues esto no se vigila en las ITVs. No se vigilan todos los contaminantes para todo tipo de vehículos. Deberíamos exigir lo mismo para los gasolina que para los diésel. Y luego, desde luego, la prueba pues no es la misma que en condiciones reales de circulación. No es lo mismo que tú tengas el vehículo en parado, ¿de acuerdo?, a que esté circulando por la vía pública. El vehículo tiene carga, hablamos, el motor tiene que vencer un esfuerzo y por lo tanto las emisiones son diferentes que en una prueba estática. Con lo cual las ITVs, bueno, pueden pillar casos muy groseros, muy groseros. Un vehículo que prácticamente no tenga ni filtro, por ejemplo, ¿no? Que no tenga DPF o que no tenga catalizador. Cosas muy groseras se pueden detectar en la ITV, pero cómo está diseñado ahora mismo el procedimiento no es capaz de encontrar muchos casos que deberían poder corregirse. La ITV, uno de los problemas que tiene es que está programada. Es decir, tú ya sabes que tienes que ir a pasar una inspección. Y esto es como un examen. Tú sabes que tienes un examen, pues te lo estudias para pasar el examen. Pues como es programada, efectivamente la gente hace lo que puede hacer para pasar ese ensayo de humos, que se dice. Sí es real que si tú llevas el motor caliente o rodado, ¿no? Si antes tiré la ITV, pues te has dado un paseo, no sé, te recorres 5 o 10 kilómetros, el motor está muy caliente y es más fácil que tus emisiones sean más bajas. Lo del acelerador, dar al acelerador en vacío, ¿no?, o incluso con una marcha, etcétera, eso te sirve para quitar parte del hollín que pueda quedar en el tubo de escape. Sirve a medias, pero bueno, puede llegar a servir. Como dices, a lo mejor no es ético o debería estar prohibido, pero no lo puedes prohibir, porque al final, insisto, la ITV a ti te dicen acude a este punto tal día y pasas el examen, es así. La otra opción sería utilizar la teledetección de manera itinerante por la ciudad y a todos los vehículos se les inspecciona en condiciones reales. Si a ti, de hecho esto ya se aplica en los Estados Unidos, si a ti se te mide varias veces y tus emisiones son muy bajas, automáticamente te llega una carta y te dice, oye, que te hemos medido y has pasado la prueba de emisiones, ya no tienes que venir. O, si al contrario, se te pilla en la vía pública 2 veces, por ejemplo, emitiendo elevadísimas emisiones, pues, oye, que te hemos detectado que tus emisiones son muy altas, ¿no? Eso quitaría el factor de preparación. El usuario cuando va a la ITV ya va preparado. Hay gente que incluso tiene su vehículo tuneado, ¿no?, que decimos, y cuando va a ir a la ITV lo vuelve a cambiar, le cambia las piezas, pasa a la ITV y luego lo desmonta, ¿no? Evidentemente se tiene que exigir responsabilidad a todos los sectores y a todas las fuentes de emisión. Se tiene que regular cuánto emite la industria, ya se hace, y se ponen sensores en, vamos a decir, las chimeneas para controlar cuánto emiten. Se tiene que regular la industria de la aviación, ya se hace. También se tiene que regular cuánto emiten los vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Que los vehículos los conducimos usuarios normales, ¿no? Un avión al final está todo más regulado por una empresa o una industria, una planta generadora de energía, pues la regulación cae sobre la empresa. Pero claro, aquí somos dueños, ¿no?, de nuestros vehículos. Entonces, como somos dueños de los vehículos, tenemos que ser responsables de que no estamos dañando a los demás, ¿no? Esto es un principio al final también de cívico. Bueno, tú puedes circular siempre que no estés fastidiando a los demás o en demasía. Yo creo que eso es un concepto que todo el mundo debería entender. Segundo, si es verdad que a lo mejor los aviones, por ejemplo, emiten muchas emisiones, pero emiten muchas emisiones de CO2 sobre todo. El CO2 es inocuo para la salud. El CO2 no es una emisión contaminante, es un gas de efecto invernadero.
acuerdo? Que crea calentamiento global. Pero, por ejemplo, los vehículos emiten, como decía, óxidos de nitrógeno, partículas, hidrocarburos inquemados, monóxido de carbono, que estos son emisiones contaminantes, o sea, que hacen daño a la salud. ¿Cuál es el problema añadido de los vehículos? La proximidad. Están circulando muy cerca nuestro, tiene un efecto local. Una fábrica que está a lo mejor a 500 kilómetros no te está afectando en la misma cuantía, pero en cambio el tráfico rodado tiene un enorme impacto sobre la población. Tú piensas que en las ciudades densamente pobladas, o sea, un Madrid, un Barcelona, etc., el tráfico rodado puede ser responsable en algunas áreas de la ciudad de hasta el 80% de todo el NO2, por ejemplo. Con lo cual es claramente uno de los focos de emisión principales y de daño de salud pública. Bueno, a ver, los coches eléctricos desde luego no tienen emisiones nulas. Bueno, en general cualquier actividad humana tiene impacto y tiene emisiones, ¿no? A ver, hay un concepto que nosotros llamamos LCA, Life Cycle Assessment, que viene a decir, tú tienes que valorar cuáles son las emisiones que produce, en este caso, un vehículo, desde su inicio, efectivamente, desde la fabricación, hasta que ese vehículo se recicla o se retira, ¿vale? Claro, todos los vehículos, ya sea gasolina o ya sea eléctrico, tú generas emisiones al fabricar el vehículo, el chasis, el motor, en este caso las baterías, etc. Luego tienen emisiones durante su vida útil y luego ya el reciclaje. Si tú haces todo ese análisis, en general, siempre te va a salir mejor, o casi siempre te va a salir mejor, los eléctricos. Es decir, sus emisiones totales desde el inicio hasta el final son menores, no son nulas. Por ejemplo, cuando circulan los vehículos, un vehículo de combustión está quemando combustible y está emitiendo gases, ¿no? Un vehículo eléctrico no emite ningunos gases, pero la energía que necesita para circular proviene de un enchufe, y ese enchufe se genera con energía eléctrica que, dependiendo del país, pues puede estar generada con placas solares o puede estar generada con fábricas de carbón. Entonces, de hecho, es curioso porque un vehículo eléctrico puede contaminar más si está circulando en Polonia, donde la mayor parte de la electricidad se produce en carbón, que a lo mejor pues en España o en Francia, que tenemos mucho más de renovables. No tienen emisiones nulas, también tienen algo de emisiones por el desgaste de los neumáticos, de los frenos, etc. Pero desde luego en todo su ciclo de vida, en general, menos. Sí que hay una relación, una potencial relación entre las emisiones que puede tener un vehículo y su siniestralidad. Te voy a explicar. Hay una aplicación muy interesante de nuestra tecnología, que seguramente sea la estrella, que es que nosotros podemos detectar a lo que llamamos high emitters o grandes emisores. ¿Esto qué es? Pues imagínate, de toda la flota de vehículos hay aproximadamente un 1 o 3% de vehículos que son extremadamente contaminantes. O sea, emiten a lo mejor 200 veces más que los demás. Estos vehículos son tan contaminantes que son responsables de hasta el 40% de todas las emisiones. Muy poquitos vehículos extremadamente contaminantes. ¿Qué es lo que pasa de estos vehículos? Que normalmente tienen un fallo muy gordo, muy grave, que en algunos casos a lo mejor el usuario no lo sabe, pero en muchos casos sí que el usuario lo puede saber. Ese vehículo está hecho unos zorros, no tiene un buen mantenimiento, etc. Evidentemente, si podemos detectar a estos vehículos, un vehículo que tiene unas emisiones elevadísimas, es posible que sea un vehículo que tenga otros fallos, que pueda fallar, que pueda en algún momento tener un accidente por lo que fuese, porque no tiene un buen mantenimiento, ¿no? O sea, es un buen indicativo de que ese vehículo muy posiblemente no tenga buen mantenimiento. Y de hecho, hay programas en Estados Unidos, en algunos lugares, como en Virginia, que se ha hecho ciertas comparativas estadísticas y donde se aplica esta monitorización remota de las emisiones, los vehículos pasan mejor toda la ITV, o sea, también la seguridad. O sea, la gente se preocupa por mantener mejor sus vehículos. Pues gasolina es una pregunta estrella normalmente de todo el mundo, porque claro, la gente dice, oye, me quiero comprar un coche, ¿no? ¿Un gasolina, un diésel, cuál contamina más? Pues la respuesta es un poco gallega, ¿no? Depende. Mira, en general o tradicionalmente los vehículos diésel emiten más óxidos de nitrógeno, NOx, y partículas, sobre todo partículas finas, ultrafinas. Y los gasolina tienden a emitir más monóxido de carbono, que sí que también es contaminante, e hidrocarburos inquemados.
Es más o menos la generalidad. Es verdad que a medida que hemos avanzado, los coches más modernos están casi equiparados. O sea, ya no hay tanta diferencia tecnológica. Un vehículo muy nuevo de este año, diésel o gasolina, emiten casi igual en todos los contaminantes. Con lo cual ya depende un poco, ya insisto, del estado del vehículo. Falso. No tiene por qué. No tiene por qué. En general, es verdad que ahora hay reglas mucho más potentes, hay un control en la homologación mucho más exigente y los vehículos salen de fábrica, o deberían salir de fábrica, mucho más limpios, vamos a decir. Pero luego lo que pasa en la vida útil de ese vehículo, a saber, nosotros vemos en los datos, estamos cansados de ver vehículos que tienen, pues a lo mejor, menos de 5 años, o incluso menos de 2, y que emiten tanto como un vehículo altamente contaminante de 30 años. Esto ocurre. Falso. Es verdad que el catalizador o el convertidor catalítico fue seguramente la mayor revolución en el control de emisiones de los vehículos. Permite básicamente neutralizar todo lo que estamos emitiendo de monóxido de carbono, lo vuelve a transformar a CO2 y agua, los óxidos de nitrógeno, parte de ellos los transforma a N2. Es un elemento esencial, de hecho. Tan esencial que incluso otros sistemas más modernos que pueden incluir los vehículos de control de emisiones, si falla el catalizador, tampoco funcionan estos, ¿no? Pero no neutraliza todo. O sea, de hecho, los catalizadores ya había desde, no sé, desde hace décadas, y los vehículos emitían muchísimo, ¿no? Se han tenido que ir incorporando muchas más cosas. Obviamente, uno de los más importantes es el filtro de partículas, que sobre todo empezó en los diésel, ¿no? El DPF. Esto permite neutralizar la emisión de partículas finas nocivas que el catalizador no consigue. Falso. No, yo no creo que sea una estafa. Hombre, podríamos discutir si a lo mejor económicamente no es la mejor solución o es un incordio para el usuario. Yo no creo que sea una estafa. El AdBlue pues es un sistema relativamente reciente, bueno, sobre todo para turismos, ¿no? Pero en vehículos pesados ya lleva bastante tiempo, y se incorporó porque en algunos vehículos sin el AdBlue era imposible cumplir en homologación las emisiones de óxidos de nitrógeno. O sea, los fabricantes vieron que eran incapaces de diseñar vehículos que cumplieran los límites de emisión de óxidos de nitrógeno, a no ser que incorporasen algo adicional, que es lo que llamamos inyección de AdBlue, que bueno, es como amonia y interacciona con el óxido de nitrógeno para que no se emita afuera. Lo que pasa es que es un incordio, es verdad, y para todos los usuarios, tú imagínate que ahora tienes que rellenar no solo tu tanque de gasoil, sino que tienes que repostar AdBlue cada X tiempo, pero tiene su propósito. También hay fabricantes, y gracias también a la hibridación, por ejemplo, ahora, que sin la necesidad del AdBlue son capaces de cumplir los límites de emisiones. Nuestra forma de sumar para restar víctimas es medir, medir y medir. Lo que no se mide no se puede mejorar.